Buenas noches, bienvenidos a Psicosociedad 68. Agradecidos del Señor, como cada jueves estamos frente a su pantalla, llevándole informaciones de salud mental, de temas sociales, de salud en sentido general, de sabiduría bíblica, porque esta serie es la sabiduría de los proverbios del último jueves de cada mes, que correspondía hoy, pero hicimos un cambio por algo muy necesario, que es una entrevista que ya usted la ha visto en las redes sociales, y dentro de un ratito ya vamos a entrar de lleno en esa entrevista. Miren, los que han seguido este programa desde el inicio saben que una de las cosas que más nosotros hacemos hincapié en, una de las cosas es en la lectura. Entre las recomendaciones que damos como profesional de la salud mental, entre las motivaciones que le damos a cada televidente es leer 10 páginas, 30 páginas, 40 páginas, pero leer en todo momento. Y hoy vamos a hacer palpable eso, porque tenemos buena lectura, una lectura sobre todo espiritual que nos ayuda en lo moral. Y me refiero al libro La Identidad Pentecostal, eso hasta rimó. Y para eso me acompaña su autor, mi amigo, hermano en la fe, reverendo Darío Mateo Mora. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, Nano. Es un placer siempre Gracias. estar en este espacio que está haciendo tanto bien a esta comunidad. Gracias. Pastor, aquí tenemos el ejemplar. Este libro ya está calientito, ¿verdad? Pero ya yo lo he ido devorando, ya yo estoy hasta marcando algunas cosas, y se lo dije fuera del aire, es un material muy completo, un libro de un tema bastante amplio, pero que usted, gracias a Dios, supo sintetizar en unas 113 páginas, más o menos, ¿verdad? Así es. Entonces, Pastor, mire, yo tengo muchas preguntas, muchas inquietudes. Antes de la pregunta, ¿sabes que me llamó mucho la atención que tu papá, el día de cumpleaños, me felicitó no solo por mi cumpleaños, sí, ¿verdad? Sino que me felicitó por el libro. Correcto. O sea, me sorprendió porque Ramón es un hombre que está muy atento y yo no sabía que él se había enterado del libro, y ahí me sorprendió con esa felicitación. Sí. Yo vi el libro así, navegando en Facebook, y digo, pero mire, de una vez, creo que lo llamé de inmediato. Dije, déjame llamar al pastor para ponerle el espacio a la disposición, porque yo siempre he creído, y lo dije al inicio, que la lectura siempre ayuda. Yo siempre incluso a veces uso ese hashtag, leer siempre ayuda. Cuando tú lees un libro, tú estás leyendo lo mejor del autor. Exactamente, eso es así. Mire, pastor, a propósito de Pentecostés o Pentecostal, la primera pregunta que le tengo, ¿cómo fue el encuentro del pastor Darío Mateo, y ahí hablamos de conversión, con todo lo referente al pentecostalismo? Recuerden que nosotros decimos muy orgullosos, soy evangélico pentecostal. A mí me gustaría que recreáramos un poquito ese encuentro suyo con el Señor y que ese llamado que hoy le ha motivado a seguir los pasos de Jesús y a seguir siendo un pentecostal 24/7. Podemos decir así, ¿verdad? Así es. Adelante. Bueno, hermano, tú sabes que yo nací en el Evangelio. Tuve esa gran bendición. Gloria a Dios. De ser hijo de padres evangélicos y pentecostales. Sí. Y eso puedo decir que lo tengo como una herencia de mi padre. Sin embargo, tú sabes que las herencias, y a raíz de eso viene el tema identidad pentecostal, porque cuando tú tienes una herencia que tú no sabes explicar qué significa esa herencia, tú no la vas a apreciar mucho. Sí. Por eso algunas herencias, algunos hijos la mal usan. Exacto. Pero a medida que yo fui creciendo en el Evangelio, ya no fui pentecostal solo por herencia, sino por convicción. Correcto. Al conocer su doctrina, al conocer su historia, al conocer sus raíces teológicas, al conocer los eventos extraordinarios que se han dado en la historia, y como tú dices, por la experiencia, el impacto que yo he recibido en mi vida sobre ese aspecto de la vida pentecostal. Qué bien. Mire, usted habla de historia, y mientras yo leía el libro,
no lo he leído completo, lo admito, que lo recibí reciente, pero he avanzado mucho. Yo me hacía como una especie de autoanálisis y yo reflexionaba en lo siguiente. ¿Cuántos evangélicos que decimos orgullosos, yo soy pentecostal, hemos abrevado en esa fuente de la historicidad, de la historia del pentecostalismo? Porque una gran parte de los creyentes, hay que decirlo, piensa que Pentecostés inicia en el Nuevo Testamento, específicamente en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Y es bueno que hablemos un poquito de que no. Y en el libro usted lo palpa muy bien, de que desde el Antiguo Testamento todo lo referente a Pentecostal o Pentecostés se viene gestando. Vamos a hablar un poquito de esa parte. Me fascina esa pregunta. Sí. Porque precisamente uno de los grandes problemas, ignorancia dentro de los mismos pentecostales y que a veces se encuentran corralados con algunas personas que son contra Pentecostés y le buscan inclusive texto bíblico que lo quieren convencer. Eso es así. Para hacerle ver algo diferente. Pero cuando hablamos de Pentecostés, algunos creen que es desde el libro de los Hechos, pero otros aún menos. Algunos creen que Pentecostés comienza en el avivamiento de Azusa. De Azusa, 1906. Exactamente. Sí, correcto. Sin embargo, Pentecostés se ve, como yo bien digo en el libro, desde el Antiguo Testamento. Sí. Cuando los israelitas estuvieron cautivos por los egipcios, Sí. cuando ellos fueron liberados, porque precisamente la palabra Pentecostés viene de un término hebreo, penta, que significa 50. 50, correcto. 50 días después de la Pascua, porque tú sabes que los israelitas, el Señor le instruyó de que celebraran la Pascua, pero que se prepararan para inmediatamente salir. Exacto. 50 días después, en el desierto, ellos celebraron el primer Pentecostés. Claro, ese Pentecostés fue una celebración de la liberación que ellos habían tenido, correcto, de los egipcios. Y el pueblo de Israel seguía de tiempo en tiempo. Esa era una de sus fiestas ceremoniales que por años lo celebraron. Y a Jerusalén, todos los años o cada vez que había fiesta de Pentecostés, no importa donde estuvieran los israelitas, ellos iban allá. Sí. ¿Cuándo cambia Pentecostés? Cuando cambia su forma, su nuevo estilo, precisamente cuando Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy, pero ustedes esperen. Sí. No los dejaré solos. Dentro de no muchos días, sí, yo le enviaré al Espíritu Santo. Así es. Y Dios, como un Dios estratega, el descenso del Espíritu Santo ocurrió precisamente 50 días después de la Pascua, el día de Pentecostés. Fue algo que no resultó fortuito. Exacto. O sea, cayó en tiempo y espacio en esa celebración. Si tú vas a buscar la Biblia, el término pentecostal, no lo vas a encontrar así. Correcto. Como tal. Sin embargo, en referencia a ese descenso del Espíritu Santo el día de Pentecostés, entonces se habla de Pentecostés, porque fue un impacto que recibió la iglesia con el descenso del Espíritu Santo. Correcto. Ya un poquito avanzado ya en la historia, siglo XIX, que usted muy bien lo palpa en el libro, Estados Unidos tiene un gran impacto, John Wesley, esos movimientos. Bueno, usted hace un rato habló del avivamiento de la calle Azusa, y me gustó algo interesante, y es que la línea evangélica pentecostal siempre procuró la llenura del Espíritu Santo, los milagros, pero existieron otras corrientes, como usted también voy a hablar mucho de eso porque en el libro está, usted también lo señala, por ejemplo, adventistas y testigos de Jehová, que quizás buscaron muy por arriba o indagaron sobre Pentecostés, pero no, como que abandonaron esa línea. Se fueron otra línea. Tú sabes que en la teología
igual que en la demás rama de la ciencia, existen lo que se llaman escuelas. Sí. Y precisamente en ese surgir de la iglesia y su avanzada, diríamos que los primeros 4 siglos, la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, tuvo un tiempo de éxito, donde no hubo falsa doctrina, donde no hubo ningún tipo de problema, y donde se habla de los padres de la iglesia que mantuvieron ese lineamiento doctrinal sano. Pero indudablemente hay que hablar un poquito de historia. Correcto. Porque la iglesia sufrió un cambio. ¿Cuándo sufre un cambio? Tú sabes que los emperadores romanos perseguían la iglesia. Exacto. La iglesia se movía en el poder del Espíritu. La iglesia continuó en el fuego durante 4 siglos de ese descenso del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero llegó un momento que el Imperio Romano, bajo el liderazgo de Constantino, Exacto, dio un edicto. Al ganar el imperio dio un edicto que la religión oficial iba a ser la religión cristiana. Si tú le preguntas a un católico, te va a explicar eso desde un punto de vista. Si se lo pregunta a un protestante, te lo va a explicar desde otro punto de vista. Porque hasta ese momento no se hablaba ni de iglesia católica ni de iglesia protestante, sino la iglesia naciente, la iglesia primitiva, esa iglesia que fundó el Señor Jesucristo. Pero en ese momento donde los paganos tenían el auge, es donde Constantino, por alguna razón, dice la historia que él vio una señal en el cielo donde antes de ganar le decía: por este signo vencerá. Y él interpretó que Dios le estaba dando una señal que el cristianismo era la verdadera religión. Entonces ahí es donde él da un edicto que la religión oficial era la religión cristiana. Ustedes saben que los detractores de Constantino hablan de que él usó como el cristianismo como una especie de palanca, un apalancamiento. Pero yo soy de los que pienso que si él utilizó eso bajo ese fin, fue para provecho del cristianismo. De hecho lo usó. Lo que pasa es que los tiempos y las personas toman decisiones, sea quien sea, para cumplir el propósito de Dios. Exacto, es así. Cuando eso ocurre, a la iglesia no le convino eso. Sí. Porque siempre que la política se mezcla con la iglesia, eso trae grandes problemas. Así es. Entonces la iglesia cambió el poder del Espíritu que se manifestó en Pentecostés, lo cambió por el poder del imperio. Correcto. Ahí comenzó la desgracia de la iglesia. Entonces ahí es donde comienzan a levantarse esa fuerza papal. Exacto. En consonancia con el imperio, y es la religión que emerge. Si tú le preguntas a un católico, va a decir que la primera religión fue la católica. Si le preguntas a un protestante, va a decir que fue la protestante. Sin embargo, en un lineamiento teológico sano no se puede hacer verdadera teología sin conocer el trasfondo de la Iglesia católica, ni se puede hacer buena teología sin conocer el trasfondo de la iglesia protestante. Correcto. Porque una, de alguna forma, tiene que ver con la otra. Así es. Pero ahí comienza la crisis. Ya se cambió el poder del Espíritu por el poder del imperio. Y hubieron siglos donde ese movimiento activo que se dio en Pentecostés desapareció. Comenzaron a experimentarse algunos movimientos regionales. Cuando hablo de los regionales me estoy refiriendo en el mundo, ¿verdad? Exacto. Por regiones del mundo, en países en particulares como Alemania, como Estados Unidos, e Inglaterra y otros. Pero precisamente en el siglo XIX comenzaron los metodistas.
Sí. bajo el liderazgo de los hermanos Wesley. Así es. Esa iglesia comenzó a lo que ellos le llamaron a buscar la santidad. El fuego, de santidad, correcto. Y comenzaron a orar. Y comenzaron a orar y a buscar. Que ahí es que usted señala la segunda gracia, movimiento llamamos la segunda gracia. Y fueron al libro de los Hechos. Correcto. En el libro de los Hechos ellos están mirando de que, pero se levantaron otra corriente, como fue el calvinismo. Los calvinistas, ellos plantean que ya ellos se denominan los cesacionistas. Ellos dicen que ya para este tiempo los dones cesaron, los milagros, la sanidad, que todo eso es una de las cosas que me motiva a escribir, y no lo hago como una retaliación, sino lo hago con una investigación consciente, inclusive desde la perspectiva bíblica, pero también en la perspectiva histórica de algunos teólogos respetables, claro, que lo citamos. Nos encargamos de que en ese sentido hubiera una buena bibliografía en el libro. El hecho es que cuando eso se da, aparentemente desapareció Pentecostés como movimiento, no se oía de Pentecostés, sino que lo que tenían el empuje misionero en el mundo eran esos movimientos históricos, como los calvinistas, los luteranos, los metodistas, los anglicanos, y ese grupo. Y ahí es donde comienzan los metodistas a orar, porque ven que eso que está en el libro de los Hechos, que aunque es una literatura narrativa, tanto esa literatura de Lucas, esos dos tomas de Lucas son determinantes para afianzar la doctrina pentecostal, que muchos han querido desacreditar al teólogo Lucas con esos dos grandes tomos. Sin embargo, es la raíz que han tomado los teólogos pentecostales de punta en este momento para demostrar que sí, la narrativa puede ser base teológica desde la perspectiva de Lucas a través de esos dos tomos que escribió. Así es. Mire, pastor, antes de seguir, nosotros tenemos muchos comentarios, personas que están. Vamos a ver, Jacob, que a mí a veces se me pierden, y quiero que, antes de seguir la conversación sobre este libro maravilloso, La Identidad Pentecostal, vamos a ver los comentarios que tenemos por ahí. Elvis Montaz manda saludos. Saludos. Licenciado Juan Carlos Camilo dice: Dios te bendiga, hermano. Amén. Igual, Carlos. Lourdes Holguín dice: buenas noches, Dios bendiga a mi pastor Darío. Esa es mi tía madre. Así es. Elvis Montaz dice: buenas noches, pastor. Buenas noches a dos figuras de Villa Altagracia. Domingo S. Arias Betancourt dice: mis saludos a ambos. Y saludos, Domingo. Gracias. Luis Pablo dice: mi hermano y amigo Darío Mateo, pastor de pastores. Amén. Amén. El alcalde. Lourdes Holguín dice: yo mandé a comprar 3 libros de él, uno para mi esposo, yo, y 2 para regalarlo. Uno para mi esposo y yo, y 2 para regalarlo. Qué bien. Karina Pérez dice: buenas noches. Esa es la amada, mi esposa. Amén. Lucía Dames dice: mi saludo y respeto, pastor Darío. Juan Simén Ibar dice: ahí está Sanjay también, antes de ese. Sanjay dice: excelente. Sanjay Cabral. Sí, me parece más abajo. Ok. Juan Simén Ibar dice: Dios bendiga grandemente a las eminencias del reino de Dios. Amén. Saludos al pastor Darío Mateo. Gracias. Sangeli Cabral dice: excelente, ese libro del pastor es poderoso. Amén. Miguel Giliani dice: es el magistrado para el pastor Darío Mateo y para Nano Rick. Estoy dando el seguimiento a este importante conversación. Gracias. Y Yoba Álvarez Reyes dice: mi pastor, bendiciones. Así es, Yoba, ahí está bien activo, Yoba. Gracias. Así es. Pastor, siguiendo con esa misma línea, ¿cuál podemos decir, que también en la obra usted lo marca, lo tiene ahí también, que son los pilares del pentecostalismo, esos pilares donde descansa esa base sólida de ese movimiento que en algún momento, como usted señalaba, se apagó, pero que luego vimos ese resurgir del movimiento pentecostal en el mundo? Bueno, tú sabes que hubo un profesor del Instituto Bíblico de apellido Parán,
que él precisamente comenzó con un grupo de seminaristas a estudiar el libro de los Hechos. Sí. Y a investigar. Él era metodista, ¿verdad? Pero en esa búsqueda del movimiento de santidad se interesaron por esas manifestaciones de los dones, el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. De hablar en nuevas lenguas. Y precisamente en ese seminario, en ese contexto histórico, fue que una joven recibió el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, y luego eso se multiplicó en los estudiantes. Pero debo señalar un fenómeno interesante. Sí. Y es que Simón, un negro, no lo dejaban entrar por racismo a la iglesia. Yo creo que usted en el libro señala que estuvo involucrado en el avivamiento de la calle, o en esos avivamientos. Sí. Fue de los participantes. Es que ahí que comienza. Estoy explicando de la joven. Sí. Que ahí comienza a gestarse, pero entonces ese negro, él asistía al instituto bíblico, no lo dejaban entrar y él se quedaba en la puerta. Entonces, cuando él fue impactado por el poder del Espíritu, que fue bautizado con evidencia de hablar en lengua, se fue a Los Ángeles. Yo visité físicamente esa calle, la calle Azusa. Fui, la visité y lamentablemente hoy eso está devastado, pero ahí están la iglesia todavía. Okay. Pero allí había una iglesia bautista abandonada. Y él fue, la limpió y comenzó a dar culto ahí. Y comenzó la gente a llegar. El avivamiento fue tan extraordinario que los periodistas hicieron eco de lo que estaba pasando, el New York Times de Estados Unidos, donde dijeron que se habían vuelto locos, que esa gente estaban locos. Similar a lo ocurrido en Pentecostés. Sí, hay dos coincidencias, Namo. Este es un tema muy controversial y por eso hay que explicar. Una es que los movimientos del Espíritu se han dado en un momento de crisis histórico grande. Sí. Pentecostés fue un momento de crisis religiosa. Claro. Y también el movimiento de Azusa había ocurrido un terremoto de 8 puntos en California. Y la gente estaba deprimido. Y ahí vino ese avivamiento. Pero ese avivamiento es lo que hace un cambio en la historia del Evangelio extraordinaria, porque ya no solamente existen los movimiento histórico, sino que un movimiento nuevo emerge. Correcto. Ese movimiento pentecostal, ahí es donde surgen esas organizaciones como Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Iglesia MI, entre otras iglesias, y que toman un auge extraordinario en el mundo y comienzan los teólogos clásicos a estudiar el movimiento. Sí. Y esos teólogos clásicos le llamaron el fenómeno pentecostal, y todavía muchos le llaman hoy el fenómeno pentecostal. Pero una de las cosas que yo digo, que ese fenómeno ha soportado estudio y ha salido airoso, porque tú sabes que los fenómenos se estudian. Así es. Y ese fenómeno pentecostal ha mantenido y ha resistido el estudio de los teólogos clásicos más eminentes del mundo hasta hoy. Mire, usted habla del avivamiento de la calle Azusa de 1906, y ahorita cuando hablábamos de los pilares, pues estamos tratando esa parte de los pilares del pentecostalismo, que como bien usted señala, la evidencia de hablar en nuevas lenguas, los milagros, las sanidades, pero hay una parte fundamental que creo que es determinante para que el pentecostalismo nos llegara a nosotros en RD, y son las misiones, que surgieron de ahí. Las misiones, sí. Indiscutiblemente las misiones fue el lanzamiento. Exacto. Porque ese movimiento que hace que inmediatamente las Asambleas de Dios y otras organizaciones prepararan misioneros para enviar a América Latina. Sí. América Latina era un mundo olvidado. Correcto. Y América Latina se incendió y hasta hoy está encendida. Así es. Y un fervor, porque en el libro también se habla de que el pentecostalismo no es que viene a irrumpir en las culturas, sino que forma
parte de la cultura de las naciones, claro, sin olvidar el fundamento bíblico. El fundamento bíblico. Y pastor, ya trayendo el tema del pentecostalismo a nuestros tiempos actuales, hay un movimiento en el mundo que yo sé que usted como un lector y una persona que siempre está informada, y son estos movimientos, estas corrientes LGTB y estos movimientos que vienen a irrumpir en muchas de las tradiciones, por ejemplo, los muñequitos, en las historias. ¿Cómo el pentecostalismo debe enfrentar este tipo de movimientos? Mira, algunos teólogos... Si cabe el término enfrentar, sino predicarle a estos movimientos. O sobrevivir en medio de sí. eso. Hay un escritor que escribe un libro sobre la posmodernidad. Sí. Porque eso del movimiento LGTB y otros movimientos no es algo que surge así de manera fortuita. Eso es una ideología que está planificada. Y eso tiene un nombre que se llama posmodernidad. Bueno, Agustín Laje, que ha sido tan criticado, tiene un libro muy interesante también, que habla de eso y habla de que se desprende de corrientes que anteriormente abrazaban el comunismo. Exacto. Bueno, yo sé que usted va por esa línea también. Entonces la posmodernidad, uno de sus postulados es que todo se vale. Sí. Ahora bien, como la posmodernidad tiene un elemento que es coincidente con el pentecostal, es que la posmodernidad cree en lo espiritual. Fíjate bien, no estoy diciendo que es un aspecto bueno, porque todo lo que es espiritual, un sincretismo, o sea, todo lo espiritual para la posmodernidad vale. Sí. Pero como el pentecostalismo se centra en un movimiento espiritual, teológico, auténtico, desde la perspectiva de Dios y del Espíritu Santo, entonces cabe para ejercer un ministerio favorable en este contexto de la posmodernidad. Es como un hambre, este contexto de la posmodernidad tiene como un hambre de la parte espiritual. Y recuerdo el caso del apóstol Pablo cuando fue a la Europa, que en un momento, y la Biblia lo señala, al Dios no conocido. Entonces Pablo dice, miren, ese Dios no conocido, o sea, se parece un poco a eso que se está viviendo en la actualidad. Y fíjense algo, en este programa y como profesional de la salud mental, hacemos mucho énfasis en eso, en la parte biopsicosocial y espiritual del ser humano. O sea, el ser humano siempre, ese elemento espiritual de creer en algo, de creer en alguien, está presente. Y qué bueno que usted señale esa parte, porque tenemos oportunidad en este tiempo. Nosotros, los evangélicos pentecostal, ante estos movimientos, LG, no sé, ya van por Q, van muy lejos estos movimientos de hoy en día. Entonces, ¿qué usted considera necesario para que, por ejemplo, Miguel Antonio Reed, como evangélico pentecostal, pueda reforzar, o un cristiano que se siente dubitativo, que alguien le ha dicho, mira, deja de llamarte pentecostal, tú eres evangélico y ya? ¿Cuál sería el reforzamiento que ese hermano en la fe debe tener? ¿O dónde debe buscar esa guía para volver a su identidad pentecostal, esas raíces que son bíblicas? Mira, antes de contestarte esa pregunta, te voy a decir algo, porque parece que tú no has llegado a ese capítulo. Sí, yo le dije que hay un capítulo ahí que trata de la sanidad, de la salud emocional y el pentecostal. No, esa parte, vamos a hablar de eso, de la salud mental. Exacto. Sí, vamos a hablar de eso. Claro, claro, eso lo vi. Vamos a hablar de eso. Pero lo que recomiendo para las personas, precisamente de ahí viene la motivación de escribir el libro, porque, tenemos que ser honestos. El hecho de que el Pentecostés se basa mucho en la obra del Espíritu Santo, a veces nos quedamos en ese aspecto solo de lo que sentimos. Sí. Y eso hace mucho daño, porque el conocimiento de la palabra de Dios es necesario.
La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, en ese libro yo trato de hacerle ver a la gente, y eso es lo que determina su identidad pentecostal, que la doctrina, el Pentecostés, tiene una doctrina bíblica real. Sí. Tiene raíces teológicas. Cuando hablo de que tiene raíces teológicas, es que está sustentada por una hermenéutica, Así es, ¿verdad?, que respalda desde el punto de vista bíblico. Además, tiene una historia que la sustenta, que permea toda la historia bíblica. Y como decía hace un momento, es un fenómeno que ha soportado estudio. así es. Al ser un movimiento más nuevo que los otros movimientos, en su apogeo, esos teólogos clásicos comenzaron a criticarlo y a hablar como un fenómeno pentecostal, pero eso ayudó que muchos hombres de Dios del movimiento pentecostal se metieran a estudiar Correcto. en universidades de renombre en el mundo. Y hoy tenemos muchos teólogos pentecostales que están escribiendo. Sí. Entonces ya no solamente contamos con los libros Bautistas. de los movimientos clásicos. Claro, sí, y hay una corriente bautista que es la que más Sí. Tenemos, inclusive yo te voy a contar la experiencia, no quiero monopolizar, pero te voy a contar una experiencia reciente. Hay un joven pastor, que vino a estudiar a nuestro seminario a Santo Domingo de Colombia. Vino, estudió sus 3 años, se graduó, se casó con una dominicana que está y volvió a Colombia y levantaron una iglesia fuerte allá. Y él decidió, como un muchacho con inquietudes, decidió ir a una universidad bautista a hacer una maestría en divinidad. En mi discípulo. Sí. Cuando yo oí que él decidió eso, en cierto modo, yo sentí un poquito de desánimo. Digo, bueno, este muchacho me lo van a convencer en esa teología. Sí, sí. Él fue y estudió, hizo su maestría. Cuando hizo su maestría tenía el propósito de hacer el doctorado en esa universidad. Pero lo llamó su mentor y le dijo, mira, si tú haces una tesis y contradice nuestra doctrina, no te graduamos. Y le dijo, pues sencillamente yo no voy a hacer el doctorado con ustedes porque yo sigo siendo pentecostal. Así es. Pero yo lo puse a él para que me hiciera un comentario, que leyera el libro. Y Creo que sí, lo vi, lo leí, sí, claro. Y él dice, pastor, yo fui bombardeado en esa maestría de divinidad, pero cuando leí su libro me realineó. Y precisamente en el lanzamiento de ese libro lo traemos a él con 4 conferencias en las diferentes regiones del país donde vamos a hacer el lanzamiento. Qué bueno, vamos a hablar de eso en un ratito. Mire, hay una parte fundamental, es un tema muy actual, bueno, un tema que ha traspasado la historia, y usted lo menciona, y es lo beneficioso que fue el movimiento pentecostal, o ha sido a través de la historia, al rol femenino. Ese es un tema muy, muy debatido, porque como bien usted señala y cita a Pablo, Primera de Corintios 14, el capítulo 14 habla de que no acepto que la mujer calle en la congregación. Y hoy en día el que ha tenido contacto con las redes sociales y ha participado en algunos grupos cristianos, todavía se está debatiendo el rol de la mujer, y muchas corrientes que vienen de la línea bautista hablan de que la mujer no puede ser pastora, de que no puede ocupar cargos. Y usted muy bien explica de que el movimiento pentecostal, y me voy a enfocar en el caso de la calle Azusa, le dio preponderancia a muchas mujeres que trabajaron con la clase marginada, o sea, labores que eran propias y que las mujeres tenían esa gracia para trabajar con esos discriminados, con esos pobres, y fueron de gran ayuda, al igual que fueron el movimiento de la iglesia primitiva. Pero también usted recalca de que en la época el rol del hombre, y sabemos que la Biblia también tiene mucho que decir en cuanto a eso, se resalta más, pero no porque la mujer no trabajó ni desde la iglesia primitiva ni en los movimientos pentecostales del siglo XIX. Y usted en el libro también me gustó mucho esa parte.
Y hace un rato usted me dice que si no había... Mire, hay 2 capítulos que cuando yo promocioné el libro la semana pasada me gustaron mucho. Y es el pentecostalismo en la era digital y el pentecostalismo y la salud mental. Yo quiero que hablemos de la era digital, que precisamente nos estamos viendo en una plataforma digital. En el libro usted habla de lo beneficioso que ha sido los cultos online, los estudios bíblicos y todo lo que ha traído la tecnología de beneficioso para el pentecostalismo, pero también usted habla de una parte ética. Yo quiero que nos enfoquemos en esa parte porque ya los beneficios los tenemos de la tecnología, pero hay una parte ética y la ética y la moral siempre dan de la mano, ante todo con la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios debe ser la ética y moral de todo ser humano, del creyente, pero vamos a hablar de esa parte de la era digital, lo beneficioso para el movimiento pentecostal, pero la ética que debemos tener como creyentes. Perfecto. Sí, fíjate, yo planteo ahí de que los pentecostales, que de hecho están muy ramificados. Sí. Es bueno que los que suelen criticar a los pentecostales se den cuenta que hay muchas ramas. Están las organizaciones que son organizaciones que tienen un proceso ético en su funcionamiento. Cada ministro tiene que dar cuenta, sí. Tiene alguien a quien rendirle cuenta, pero están también las iglesias independientes, que son las que tienen menos subordinación a esos parámetros, a esos principios que establecemos. Pero uno de los retos que tiene el movimiento pentecostal es que como tiene acceso en la era digital a los medios de comunicación, tomar en cuenta algunos elementos. Sí. Ese aspecto ético que señalamos, la ética es una parte del ser humano que nos ayuda a una convivencia real como seres humanos y tenemos que tomarla en cuenta en nuestras relaciones. Cuando también en lo que tiene que ver en cuanto a la organización, a la planificación, nosotros, una de las cosas que el pentecostal tradicional tiene es saber improvisar. Pero vivimos una época muy exigente y más en los medios digitales. Exacto. Los medios digitales requieren, y lo heredamos de ese movimiento que terminamos de pasar de los grandes canales de televisión, pero en un momento ha habido un boom que, mira, aquí estamos. Exacto. Aquí estamos, es un medio digital que no, tú no hubieses podido ponerlo, si no ocurre lo que está, porque para tener un canal de televisión había, pero ahí todo es organizado, la gente tiene que ir bien presentado, todo su boceto bien preparado, todo bien ordenado. Entonces, hoy la gente exige porque hay demasiada información. Si usted quiere ser oído a través de los medios digitales, usted debe presentar algo que esté regido por un aspecto ético, que esté bien organizado también. No ir a hacer cualquier cosa que a mí se me antoje por los medios. Exacto. Porque eso, y yo debo decir por este medio que muchas de esas travesuras que se hacen en los medios de comunicación, eso no es pentecostal, eso no es los pentecostales. Sí, ese punto yo sé que íbamos a llegar. Esos son algunas personas, todavía tenemos personas que dicen que no creen en los estudios, y algunas ramificaciones pentecostales, pero no son muchas, pero existen, que dicen que con ayunética, ayunética, y son tres términos. La famosa BOA, Biblia, ayuno y oración. Es suficiente. Yo creo en eso, yo creo en el ayuno. Yo creo en la necesidad de conocer la palabra de Dios. Yo creo en la oración, pero creo también en la preparación académica. Correcto. Yo creo que el que va a tratar con personas debe, si va a hablar en los medios de comunicación, debe prepararse en comunicación. Exacto. Para que pueda llegar a la gente y hacerlo bien. Así porque es. Debemos respetar a nuestros oyentes. A nuestros oyentes debe llegarle lo mejor de nosotros,
bien presentado, bien organizado. Porque una persona que tenga algún nivel de concientización no se va a detener a escuchar tonterías en los medios de comunicación. Entonces, si queremos llegar y no perder tiempo, no solamente decir, yo estoy en un medio de comunicación, debemos prepararnos. Así es. Y debemos mantener una ética. Y no vamos a dar una clase de ética. Yo creo que se entiende cuando se habla, por ejemplo, yo no debo coger un micrófono para venir a hablar de un compañero, para venir a hablar de una iglesia, no solamente de una iglesia evangélica. Sí. Hay gente que comienza a vociferar de la iglesia católica. Eso no es correcto. Predique el evangelio sin tener que hacer eso, porque esos son nuestros hermanos con quien convivimos en la comunidad, y no es ético que nosotros nos pongamos a denigrarlo, porque me podrán juzgar algunos, inclusive, por eso que estoy diciendo. Sin embargo, tenemos que convivir con ellos en la comunidad. Ellos tienen el derecho a predicar, nosotros también. Como no queremos que ellos nos los prohíban, tampoco nosotros debemos prohibírselo, ni tampoco estarlo confrontando. Nuestra tarea es predicar la palabra y predicar a Jesucristo, nuestro Señor. Usted sabe que en esa parte yo también observo que se promueve mucho el conflicto, como un evangelio conflictivo. Exacto. Denigrar pastores, denigrar evangelistas, señalar pecados, eso no es ético. Incluso, en algún momento de los pocos que lo he hecho, yo le respondí a uno que decía que la Biblia me manda a juzgar con justo juicio, con juicio justo. Entonces, inmediatamente él dice eso, empieza a hablar de los pastores. Y yo le dije, bueno, pero tú no puedes juzgar con un juicio justo y meter a todos los pastores en un saco. Él dijo algo que yo no lo voy a mencionar por aquí, de que los pastores hacen eso y aquello. Yo dije, ¿tú crees que diciendo eso estás juzgando con un juicio justo? Entonces no me respondió. Pero bueno, lo importante, pastor, es que usted hace más énfasis en lo provechoso que es la tecnología para el pentecostalismo, o sea, la era digital, y en lo mucho que se ha ramificado el evangelio y que ha llegado a lugares que a lo mejor uno por asuntos geográficos no puede llegar, pero puede a través de las redes predicar el evangelio, predicar la verdad de la palabra de Dios. Hay otro tema, porque no quiero que se me quede, y es el pentecostalismo y la salud mental. A mí me encantó ese tema, incluso me salté un tema, 2 capítulos, porque dije, déjame ir allá. Hay algo. Y en las escuelas de psicología, bueno, ahí está Jefferson, el colega que está ahí conectado, que es miembro de su iglesia también, el querido Jefferson. Y en las escuelas de psicología siempre nos decían, miren, aquí hay muchos evangélicos, ustedes tienen que saber segregar una cosa de la otra, la ciencia, la psicología y lo espiritual. Yo nunca me inscribí en ese postulado, porque yo siempre digo, yo soy cristiano y soy psicólogo. O sea, yo no soy psicólogo y soy cristiano, no. Yo soy primero cristiano y soy psicólogo. Eso me llena de satisfacción, oír eso. Pero sabemos que hay corrientes dentro de nuestros hermanos que piensan que los problemas emocionales todos lo meten en un globo, y usted también lo palpa en el libro, y dicen que son por asuntos espirituales. Y qué bueno que el enfoque que usted le da es que pueden convivir una cosa con la otra. Yo siempre pongo el ejemplo, hermano, usted ora porque tiene un problema cardíaco, pero usted va donde un cardiólogo. Así es. Entonces, usted tiene una situación de salud mental. Lo correcto es que usted ore por eso, pero visite a un psicólogo o a un psiquiatra. Así es. Y me gusta esa parte, y quiero que usted hable un poquito de cómo la iglesia se ha ido preparando en ese sentido. Tenemos muchos hermanos que son psicólogos, que son psiquiatras, y se han ido preparando en la parte de salud mental conjuntamente con lo espiritual. Mira, eso te lo voy a contestar con la experiencia y lo que nosotros vivimos en este tiempo. Tenemos un equipo de consejería integrado por psicólogos en la iglesia. Correctísimo. Y es posible que te invitemos a formar parte de ese equipo en algún momento. Yo con gusto, siempre. Sí. Bueno. ¿Por qué lo hacemos? Porque sí entendemos que hay muchos problemas. Algunos son por asuntos hormonales. Exacto. Deficiencias químicas, físicas, sí.
conductuales. Así es. Y esos asuntos conductuales como ambientales también. Así es. Como se trata un dolor de una rodilla que lo trata un especialista de esto, también la conducta puede sufrir una desviación y eso es una enfermedad que debe tratarla un médico de la conducta que es el psicólogo. Así es. Entonces, ¿qué nosotros hacemos en nuestra práctica pastoral? Nosotros tenemos consejería, acuden personas de la comunidad que no son miembros de la iglesia, acuden personas de la iglesia y nosotros lo trabajamos especialmente en el área de la familia. Pero cuando nosotros descubrimos, y es una de las cosas que nosotros somos orientados y entrenados así, las cosas que no son de mi competencia resolverlas, la paso a un profesional del área. Así es. Yo tengo la bendición que mi esposa es psicóloga y ella me acompaña en la consejería, pero aún así, es como un abogado que no está en el ejercicio pleno del derecho. A veces necesita el auxilio de un abogado que esté en ejercicio. Exacto. Porque está al teste de todos los artículos de la Constitución. Así ocurre con cualquier profesión. Entonces nosotros, cuando una persona persiste, hemos orado, que es lo primero que hacemos. Exacto. Una persona llega, yo le hago saber que la persona principal que resuelve los problemas en la vida de un ser humano es Jesucristo. Así es. Estamos preparados para detectar cualquier situación que tenga conductual o de aspecto físico, hormonal. Entonces, si no podemos resolverlo, lo remitimos y tengo profesionales. En Santo Domingo tengo la iglesia para remitirlo, porque hay gente que no prefieren que su caso son casos tan delicados que se traten en la misma ciudad. Exacto. Entonces eso yo lo remito a profesionales que tengo en la capital y hemos salido, nunca lo dejo, ¿verdad? Lo hacemos concomitantemente, pero yo tengo psicólogo, tengo terapeuta, tengo psiquiatra, qué bueno. Que remito a la persona. Y yo le aconsejo a cualquier ministro, por favor, que un problema que escape de su capacidad o de su momento, que por favor es un ser humano que Dios le ha confiado y usted debe buscar la solución, la más apropiada. Así para es. que esa persona salga de la situación donde está sumergida. Así es. Y bueno, hay un libro muy famoso que se llama Referir es bueno. Exactamente. O sea, cuando usted sabe, y yo mismo como psicólogo, cuando yo sé que no es de mi competencia, que hay un especialista en el habla o un especialista en lo que tiene que ver en un psicólogo educativo que tiene que prepararse a terapia de aprendizaje, yo lo refiero, porque es bueno y es saludable realizar eso. Incluso hay una autora, yo creo que usted ha tenido contacto o la ha escuchado, Rita Cabezas, que ella es psicóloga, pero es una mujer de Dios. Y sus libros tienen ese componente y esa parte neutral de una cosa y la otra. O sea, no se va hacia el extremo de la ciencia y la psicología, ni tampoco, pero trata de compensar una cosa con la otra. Tiene muy buenos libros también sobre psicología y sobre lo emocional. Pastor, esta obra... Siempre sabemos que escribir un libro conlleva retos. A lo mejor usted tenía 3, 4 años por publicarla. ¿Qué retos se le presentaron previo a la publicación de este libro? Yo tenía, no 4 años. Sí. Yo tenía, yo creo, por escribir un libro, no hice. Sí. Por escribir un libro creo que tenía más de 30 años. Ok. Y tú sabes que yo he incursionado en algunos estudios a nivel de maestría. Sí. Pero tenía pendiente incursionar en un programa doctoral. El Señor me abrió la puerta y tú sabes que el doctorado, una de las intenciones principal es crear pensadores y que puedan producir. Correcto. Entonces ese programa doctoral produjo eso en mí. Sí. Lo que yo quería hacer y hasta tenía temas dormidos ahí. Pero me pasa así. O sea, el tema surge primero. Yo tengo 2 títulos de libro. Yo lo he empezado a escribir, pero bueno, pues yo quiero sentarme contigo para ver decirte cómo empezar. Y
una noticia que no te había dado. Ajá. Ya yo tengo 2 libros que están para ser imprimidos. Oh, qué bien. Eso es una primicia. Uno tiene que ver con el matrimonio Qué bueno. y el otro es un devocional. Qué El bien. matrimonio son 7 principios para un matrimonio feliz. Qué bien. Es un buen texto Sí, también. sí. Y el otro muy es- necesario. Y el otro es un cafecito con Jesús, que ese es un devocional Ah, para qué bueno. 31 días. Qué bueno. Y qué tengo bueno. 2 en perspectiva. Sí, Te estamos diciendo, Lano, que eso surge en un espacio de 4 años, que es lo que ha durado el programa doctoral. Sí. Porque en ese programa doctoral, que era un programa híbrido quiere decir que era presencial y virtual. y virtual, Ujú. pero yo tenía que leer un libro semanal. Sí, Solamente, eso se le hizo fácil. ¿no? sí, solamente del Espíritu Santo. En este programa doctoral yo leí más de 12 teólogos católicos, Sí, solo católicos, del tema del Espíritu el tema del Santo, Espíritu del Santo. Espíritu Santo, que escriben ampliamente sobre eso. Y el hecho de tener que escribir semanalmente un informe de esos libros que leí, Ujú. y que tenía que llenar los requisitos, eso creó en mí Exacto. un hábito. Y yo estoy en la tesis ahora, y aún con esa presión de la tesis, yo sigo. Sigue también creando. Mm, Mira, hace un rato usted mencionó la parte católica. Yo conozco grupos dentro de la propia Iglesia Católica, carismáticos, reformados y demás, que van o se quieren parecer a esa línea pentecostal. Yo Estoy hago mención de equivocado, eso. sí, vi en el libro también, pero esos grupos como que no, dentro de la Iglesia Católica tienen cierta preponderancia, pero no tan abierta como la propia Iglesia Católica. no, Entonces, ahí tú puedes leer Ujú. que yo planteo el enfoque doctrinal de ellos, porque inclusive dentro de los pentecostales Sí. está lo que se llama los pentecostales clásicos, no sé si te has dado cuenta, y están los neopentecostales. sí, Y hay una diferencia muy marcada entre los neopentecostales y los pentecostales Los clásicos. clásicos. Los pentecostales clásicos son más apegados a las escrituras, sí. son más Ortodoxo al inclusive. texto, sí, claro. Y los carismáticos, que también, que es un movimiento pentecostal, no lo vamos a ignorar, pero ahí yo explico, ellos están apegados a ese cuerpo doctrinal católico, que Sí. no lo desprenden bajo ningún concepto, y yo lo nombro ahí, cuáles son, Sí. para el que quiera conocer. Está bien. Estamos casi, Diego, tenemos muchos comentarios. Yo sé que ya tú me estás haciendo señas, porque esto es un tema que uno puede hacer varios programas. Adelante, vamos a ver. Mira a ver el último, en el otro bloque donde te quedaste. María de los Santos Holguín dice: Dios bendiga a mi pastor y mi sobrina. Ah, sí, esa es mi tía Titi. Amén. Dios te bendiga. Antonia María Herrera dice: Dios bendiga a ese valiente hombre de Dios. Jefferson Pérez Espinosa dice: buenas el noches, colega. Dios bendiga de gran manera. Y a mi Gracias, hermano mi pastor, esposa. Amén, amén. La pastora Antonia está por ahí. Y Alexa Mateo dice: mi amado pastor. Félix Bautista manda saludos. Saludos. Ariel Gracias. Cuello dice: Dios siga bendiciendo a mi pastor y a mi hermano Nan. Ariel, un abrazo. Dios te bendiga. Bendiciones. José Miguel Lapais Pérez dice: Sejochi. bendiciones, mi pastor, aleluya. Amén. Sorangi Ramírez Álvarez dice: buenas noches, mis saludos para ambos, muy especial a mi pastor. Este es un gran hombre, sobre todo en Dios. Lo felicito por su libro, bendiciones. Amén. En el tema del matrimonio es lo mejor. Esos son los comentarios. Así es. Y Elías Piña dice: excelente. Un abrazo para todos. Elías Pastor, Peña. Oh, Elías bendiciones, Elías. Peña. Un abrazo. Que bueno, ese es mi hermano, mi amigo, que lo aprecio a él y a su familia. Que Dios lo bendiga mucho. Amén, amén. Pastor, inmediatamente uno abre el libro, se encuentra con un prólogo de una persona que es muy, muy amigo, colega, compañero del ministerio. Yo he tenido la oportunidad de compartir con él en alguna emisora. Hemos tratado el tema del matrimonio y me ha dado como esa cercanía. Incluso lo invité a una conferencia, no se pudo coordinar, pero siempre ha estado abierto a colaborar conmigo. Y me refiero al pastor Julio Morales, actual superintendente nacional, ¿verdad? De las Sí, asambleas sí, de sí. Dios. ¿Qué significó para usted que el prólogo recayera en manos de este gran hombre de Dios,
Usted siempre me decía, y no se me olvida, que el pastor Julio Morales, cualquiera que lo escucha predicando, le empieza, Sí. pero te va envolviendo esa gracia que Dios ha puesto en él y usted tiene que quedarse pegado ahí escuchando. Así es. Pero ¿qué se significó para usted Mire, esta parte del Julio y programa? yo somos hermanos. Sí. Inclusive, él y yo corrimos juntos en la superintendencia, Sí. creo que lo sabes. Sí, sí. Y no es un secreto para nadie que casi todo lo que corren a la superintendencia queda a veces Como una ficción, una... En Julio y yo no Qué somos bien, expertos, qué bien, porque qué bien. Julio y yo fuimos compañeros en el seminario bíblico Sí, y siempre ha sido uno consejero del otro en toda nuestra trayectoria ministerial. Entonces, al llegar a la superintendencia, eso no ha cambiado. Cuando Julio y yo nos juntamos, ¿cuál es uno de tus amigos que tú más chechas con él? bueno, Francis está ahí. Y cuando tú están juntos, ustedes chechan mucho. Claro, claro. Así somos Julio y yo. Claro. Si tú pudieras estar escondido en uno de esos encuentros de Julio y yo, tú vas a ver como checha de muchachos. Sí, hay esa libertad, ustedes se sienten confianza. Exacto. Como cuando usted llega a un lugar. Cuando ya lo voy a tratar como el superintendente, tú sabes, ese respeto a su investidura está. Pero cuando estamos en un espacio de, parecemos dos muchachos. Sí. De manera que no fue difícil solamente tocarle y me siento honrado de que él me sorprendió de hecho todas las cosas que él dice de mí. Yo creo que se le pasó la mano. Sí, sí, a mí me gustó mucho la parte, un ratón de biblioteca, porque el pastor como, bueno, todo el que lo conoce, aquí hay muchos miembros de la iglesia conectados, Sí. y yo que tuve la oportunidad y duré un tiempo pastoreado por él, siempre le veía con un libro de cabecera, y eso son de las cosas que motivan mucho a uno, y gracias a Dios uno tener esa influencia, que se la digo hoy en vivo aquí, y siempre vi ese interés de usted por el estudio de la palabra. Pastor, ¿dónde? Porque sé que hay muchos televidentes que están ahí preguntándose el libro, ¿dónde lo adquiero? ¿Cómo lo consigo? Vamos a hablar de esa parte también. Bueno, yo puedo, si tú quieres, yo puedo dejar algunos aquí para quien lo desee, también en la iglesia, Sí. Para ponerlo más fácil, de que la gente tenga la manera de adquirirlo, pero pueden llamar al teléfono de la iglesia, que es el 809-540. No es 559 4088. Oye, me acordé. 809, ya lo saben, 809-559-4088. Exacto. Pueden llamar ahí a adquirir el libro. Un libro, mire, bastante bueno y un precio módico, un precio que usted no va a dejar de llevárselo, este libro del pastor Darío Mateo. Hace un rato me dijo que tiene otros libros en carpeta y qué bueno que está pensando en seguir esa línea. Así es. Lo veremos prontamente en uno de esas semanas de la cultura con sus publicaciones. Yo espero que ese libro, pastor, para los ministros también, que en su iglesia quizás han tenido esa dificultad de que hay hermanos como que se han salido un poquito de esa identidad pentecostal. ¿Cuál es su consejo para aquellos pastores que están luchando para volver a enderezar o traer al redil, pero a la parte pentecostal, a esa esencia, a los miembros de su iglesia? ¿Qué recomendación? Bueno, lo que creo es que el pastor debe esforzarse por conocer. Sí. Por conocer que Pentecostés no es solamente sentir que la carne se nos ponga de gallina o esa corriente que sentimos en el cuerpo, reitero, y tú has visto que esta es la número 3 que repito. Sí. Pentecostés tiene raíces teológicas profundas, hay que conocerla. Raíces doctrinal profundas, hay que conocerla. Sí. Tiene una historia que hay que conocerla. Es un fenómeno de estudio y ha soportado el estudio de teólogo, filósofo, científico. El pastor debe relacionarse con esos aspectos. Les recomiendo este texto humildemente. No estoy proporcionándolo solamente para una venta, porque la intención de ese libro en principio no fue pecuniario, aunque de hecho al fin viene a ser eso porque hay una inversión Claro, para uno producir una obra de esa naturaleza. Pero mi placer es que la gente lo lea, se documente, porque necesitamos tener verdadera identidad. ¿Qué es la identidad?
es saber quién soy y por qué soy. Así es. Una de las cosas que me motivó es que hay mucha gente que es pentecostal y no sabe por qué es pentecostal. Exacto, y eso lo hablamos en principio. Lo dicen muy altisonante, muy cosa, rimbombante, pero no saben en esencia. El primero que debe saber por qué es pentecostal es el pastor. Exacto. Para luego hacérselo saber a sus miembros. Correcto. Mira, aquí precisamente, y qué bueno que aclaramos esa parte, el magistrado Miguel Guiliani dice, el tema debe llevar a otro programa. Bueno, yo creo que sí también, magistrado, y también habla. ¿Dónde puedo conseguir el libro? Ya el pastor dijo que las asambleas de Dios. Gracias a Guiliani, que me ayudó muchísimo con su libro para la tesis. Oye, ese yo tenía que hacer una historia, tenía que hacer una investigación de Villa Altagracia, y gracias a ese libro. Ese Villa Altagracia, pasado y presente. Ese libro es un texto mío de cabecera también. Me lo comí en este proceso de tesis. Usted oyó, magistrado, y él me dio una entrevista también. Bueno, Ramón no quiere que yo haga esa entrevista, porque él dice que le toca a él. Aquí tengo a Elisa Peña, mi hermana, dice excelente, Dios bendiga, Dios te bendiga, Elisa. Dios bendiga, Elisa. Dice amén, gracias, pastor. Bienvenido Gregorio de Jesús, un amigo de allá de Básima, creyente, muy interesante. Tengo a Leoncio de Sena, Dios bendiga a esas dos grandes figuras. Bueno, una figura grande aquí. Aquí está Sara Antigua, que también es una miembro de la iglesia. Sí. Dios siga guiando al pastor Darío y tu maravilloso programa. Pastor, a mí no me gusta dejarlo ir de aquí sin que usted ore. Mire, en las últimas semanas nuestro país ha sido sorprendido con noticias tan lamentables como muertes de infantes, han seguido los asesinatos a parejas y demás. Y este programa busca orientar en términos generales en la parte de salud mental, de terapia familiar y en dar algunas estrategias en la medida de que el espacio nos lo permite para la convivencia sana en el hogar y para la crianza de los hijos. Pero vuelvo y reitero, cuando eso lo combinamos con la parte espiritual, es de mucho valor, y qué bueno tenerle aquí, pastor, y qué bueno que muchas gracias. Qué bueno, voy a reiterar que en su libro usted tiene un capítulo para hablar de Pentecostés y la salud mental, un tema tan necesario hoy día, y que usted también señala que a raíz de no voy a mencionar ese nombre, porque entonces nos corta la parte, a raíz de ese tiempo de encierro que vivimos, hubo una especie de despertar en cuanto a la salud mental, el cuidado que debemos tener de las emociones. Yo quiero que oren por eso, por las emociones, por la convivencia pacífica que la palabra de Dios nos manda, y por Villa Altagracia en sentido general y el país. Yo te felicito, Nano, por este programa, y quiero hacer un llamado a la teleaudiencia en el sentido de que están frente a un hombre que ha sido formado. No encontramos mucha, en este tiempo, en la posmodernidad, donde nos mueve un alineamiento ideológico a veces morboso y dañino. Estamos frente a un hombre que ha sido formado, capacitado y ha dispuesto a trabajar la salud mental de este pueblo. Yo no sé cuánto este pueblo está valorando esto, pero esto es tan significativo como la labor de cualquier ministerio. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y sé que esto se va a ensanchar cada día. Tú vas a seguir creciendo, hermano. No te detengas en tu preparación académica. Así es. Quiero que hablemos porque tú debes llegar hasta el punto de hacer tu doctorado. Amén. Tenemos que hablar. Ya estamos con la maestría. Bueno, con Jefferson ahí estamos. Tenemos que hablar porque tú eres un candidato para eso. Amén. Y debe hacerlo a un nivel en este mismo lineamiento. Así es. En esta misma universidad que yo estoy estudiando, que es una universidad prestigiosa en el mundo, Fuller, ahí dan doctorado en psicología. Vamos a hablar. Lo puedes hacer en línea. Vamos a hablar de eso. Sí. Mira, antes de orar aquí, para que no se me pongan guapito, que a veces me escriben, tú no lees mi comentario. Antonia Rodríguez dice, estoy contenta de ver esos dos hombres de Dios, bendiciones, ya leí el libro. Que Dios la bendiga, Dios la bendiga. Amén.
y mi tía María de los Ángeles, que sigue ahí en sintonía. Dios bendiga a todo el que estuvo en sintonía, Amén, amén. con este invitado de lujo y con esta valiosísima ayuda que es este libro, La Identidad Pentecostal. Toda la gloria Amén. es de Dios. Amén. Nosotros solo somos instrumentos en la mano de Dios para bendecir a este pueblo, para bendecir a República Dominicana y para bendecir al mundo. Amén. Padre, Gracias, Señor. te damos gracias. Gracias, Padre. Oramos por nuestro país. Gracias. Señor, necesita de tu intervención, Así es. especialmente en este aspecto de la salud Gracias. mental. Hay una necesidad más grande de lo que la gente común puede ver. Pero nosotros que estamos constantemente recibiendo personas desesperadas por diferentes aspectos de su vida, Sí, sí. nos damos cuenta de lo que ocurre, Señor. Gracias por haber levantado a este hombre tuyo, mi hermano Nano. Señor, gracias por él. Lo bendecimos, bendecimos a su familia. Te pedimos, Señor, que cada día más lo capacite para que desde esta plataforma él siga trayendo bendición al mundo, Señor. Porque aunque estamos ubicados en Villa Altagracia, sabemos que no es en Villa Altagracia, sino desde Villa Altagracia al mundo. Toda la gloria y el reconocimiento lo damos a ti, Señor. Gracias por levantar personas como él. Señor, siempre tú nos sorprendes. Y en este momento te pedimos que obre a través de él y te glorifique y que esta nación sea cuidada, sea bendecida. Padre, que tu gracia sea derramada en este país en este momento. Lo pedimos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor. Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Muchas gracias. Tiene que autografiarme el libro en un ratito. Bueno, el próximo jueves, Dios mediante, si así el Señor así lo quiere, estaremos nuevamente con la sabiduría de los proverbios. Recuerden que es el último jueves de cada mes, pero ahora lo vamos a hacer el primer jueves en esta ocasión. Dios les bendiga y nos vemos. Adiós.